¿Cómo no sufrir? O ¿cómo darte cuenta de no sufrir? Hoy, un ejercicio estoico aquí, en Escuela de Estoicismo Moderno. Los episodios de vida estoica, pasando los 200 episodios sobre cómo vivir o integrar el estoicismo en el mundo actual, y cercanos a la gran desconexión, que ya tiene una fecha, el 20 de julio, un nuevo episodio sobre estoicismo moderno. La mayor parte del sufrimiento, si lo piensas, es ilusorio, anticipado o inducido, sin realmente causa verdadera. Y esto es algo contra lo que los estoicos ya no, o algo sobre lo que los estoicos ya nos prevenían. Séneca decía: tenemos el hábito de exagerar o de imaginar o de anticipar el dolor. Alguien te hace daño y sufres. Para un momento. ¿Quién te ha hecho daño? ¿La persona que actuó correctamente según su propio juicio y sistema de valores? ¿O tú que esperabas que esa persona actuara como tú deseabas? Entonces, ¿por qué sufres? Porque tú te elegiste sentirte dolido por otra persona. Te sientes traicionado y sufres. Detente. ¿Quién se siente traicionado? ¿El que recibe un comportamiento que no espera de la otra parte que actúa según su propio albedrío? ¿Por qué sufres? Porque decidiste sentirte traicionado o traicionada. Te han engañado, te la han jugado y ahora te sientes mal, dolida o dolido y sufres. Stop. ¿Qué está pasando realmente aquí? ¿Quién está engañando a quién? ¿Es la otra persona que está actuando según lo que considera correcto y te cuenta su verdad que no coincide con tu verdad? ¿O eres tú que quieres oír lo que está alineado con tu centro? ¿De dónde viene el sufrimiento entonces? De tú engañándote a ti mismo. Si alguien te falta el respeto, o habla mal de ti, y eso te incomoda, y además te hace estar a la defensiva, interesante. Recuerda que él o ella lo hace según o teniendo la impresión de que es correcto hacerlo. Entonces, ¿es una falta de respeto o es la impresión que alguien tiene de ti? Y viendo esta perspectiva, y viéndolo con perspectiva, ¿acaso importa cualquiera de las dos razones si el día menos pensado abandonaremos este mundo? Marco Aurelio decía: de ahora en adelante, siempre que algún acontecimiento te cause pesadumbre, recuérdate esta máxima: esto que me acaba de ocurrir no es una desgracia. Es mejor un bien. Es una felicidad auténtica si sé cómo enfrentarla con una virtud o con virtud generosa. Has perdido a una persona que quieres, a todos nos ha pasado, y eso duele, sufres. ¿Por qué la has perdido? ¿Acaso sientes que te han quitado algo que nunca tuviste? ¿Cómo puedes sufrir por perder algo que no te pertenecía? Quizá dices, era el cariño que procesabas, pero incluso ese tipo de amor es impermanente. Entonces, ¿a qué te mantienes atado? A una ilusión. Tu pareja decide terminar la relación. Tú no quieres que eso suceda y sufres. Sufres por mantener algo que estaba predestinado a perecer. ¿Por qué sufres si una de esas dos partes ha elegido acabar y salir de este compromiso temporal? ¿No ves que lo que te está turbando realmente es controlar una emoción externa que está a miles de kilómetros de tu poder?
No lo consigues ver. Por eso actúas de esta manera. Y todos hemos estado ahí, ¿verdad? Y esto, querido estoico o estoica, es lo que nos hace sufrir tanto. El poder que le damos a las cosas externas sobre nosotros mismos, creyendo que depende de nosotros y que las debemos dominar o domar. No hay que acabar con el sufrimiento, porque es una opción, sino dejarlo ir. Epicteto decía que lo que depende de nosotros es por naturaleza libre, que no nos vemos sometidos ni impedidos, mientras que lo que no depende de nosotros nos termina debilitando y esclavizando. El dolor es un hecho. El sufrimiento es opcional, eso decía el maestro Shaolin, o dice el maestro Shaolin Shigen Yi. Y esto es escuela de estoicismo moderno. ¿Qué te ha parecido? ¿Te sientes identificado o identificada? ¿Qué sientes después de recibir esta lección de estoicismo moderno aplicado a todo lo que vivimos en el día? ¿Qué otras cosas te gustarían ver en estos últimos vídeos? Preguntas, dudas, temas. Dame ideas, aquí estoy. Y considera suscribirte, compartirlo, darle me gusta y, sobre todo, entrar a escueladeestoicismomoderno.com y hacerte con uno de los libros. Y si ya te has hecho, por favor, una reseña en Amazon. Porque ese es mi primer trabajo autopublicado y con mucha dignidad y virtud. Las reseñas es lo que nos hace que sea descubierto por otros. Por favor, gracias por una vida virtuosa.